Buenos días. Es la clase 2 y hoy es jueves 25 de enero. Vamos a empezar a ver los puntos de la política de Aristóteles. Y como yo veo muy relacionados los primeros 5 puntos, los vamos a ver hoy, porque los 5 puntos están interrelacionados, derivan uno de otro. Punto 8, constitución, que en griego es politeia. Punto 9, polis. Aquí lo puse al revés. Bueno, no importa. Primero en griego, primero en castellano. Ustedes lo ponen como ustedes quieran, pero ponen los dos términos, castellano y griego. Punto 10, ciudadanía. Me parece que ciudadanía lleva acento en la última I, es palabra aguda. Punto 11, funciones de gobierno. Y punto 12, cargos. Van relacionados. Bueno, todo va relacionado en este libro tercero. Y ya saben, el material, pues lo tienen impreso o lo tienen digital. Pero para hacer el recorte, pues lo tienen que imprimir. Ojalá lo puedan imprimir. Eh, perdón, en un buen servicio que salgan claras las copias, porque miren, realmente en el digital se ve muy bien. Entonces van muy relacionados. Solamente, y antes de continuar, en Constitución todavía falta un, un recorte, o sea, son dos recortes. Este que vamos a ver hoy y otro que está en páginas más adelante. ¿Sí? Entonces, hasta que vemos, creo que más adelante viene otra definición de constitución. No es otra, es una ampliación. Sobre todo en las dos primeras, constitución y polis. Bueno, constitución y estado, politeia y polis. Entonces, vamos a empezar a leer. También antes de continuar, ¿no? Una cosa es el álbum, que lo tiene que ser bien hechecito, ¿no? Con su recorte, el apunte, porque en el álbum, en la parte después del recorte, que es el apunte, se pone nada más lo que está en el pizarrón, nada más lo que se pone en el pizarrón. Ahorita es una clase en teletrabajo, no es presencial, y Y una cosa es el álbum y otra cosa es el apunte de la clase. En el apunte toma nota y ya después lo van a pasar en limpio, pero en el apunte tienen que poner más cosas. Tienen que poner más cosas de lo que yo digo, pero yo les voy a explicar bien qué es lo que va en el, en el, en el álbum. Pero si no me entendieron, conforme veamos los puntos 8 y 9 se los voy a explicar. Porque me tienen que mandar fotografía de, del apunte. Así que si no lo ven hoy jueves, pues el viernes, digamos que a más tardar el sábado, ¿no? Bueno, vamos a ver el texto. Ya hemos dicho varias veces, ¿no? Que para nosotros que vivimos en la modernidad es muy difícil, es complicado y dificultoso comprender el, la teoría aristotélica en su autenticidad, en su carácter genuino. Y también la cuestión de la lengua. La lengua castellana pues ha evolucionado, o ya más bien diría ha
involucionado. La diferencia entre evolución y involución es que la acepción de evolución es que se va cambiando hacia lo mejor. Y para mí la involución es cambiar hacia lo peor, lo malo. Y la lengua castellana ha involucionado, ¿no? Se ha deteriorado, se ha contaminado, se ha empobrecido. Entonces, en la ciencia política la palabra Estado no es lo mismo que para nosotros es la modernidad. Y cuando hablamos de constitución, no quítense esa idea de que es un texto con 100, 200 artículos. Ah, la constitución de los Estados Unidos mexicanos. Ah, miren, aquí está mi librito con 130, no, 140, 150 artículos. Eso quiere decir constitución. No, no, no es eso constitución en la ciencia política y en la teoría aristotélica. No, no, no tiene que ver con un texto, ¿no? Y con artículos. Eso no es constitución aquí, en la política de Aristóteles. Entonces tengan en cuenta eh, que hay que tener cuidado con las palabras y entender que ese reparo, ¿no? De que no, vamos a ver qué es Estado para en Grecia, qué es Constitución. Claro, ya traducida al castellano, ¿qué era politeia? ¿Qué es polis? Porque también cabe decir, y yo antes lo entendía, ¿no? Bueno, quien usa la palabra política es Aristóteles, porque le pone a su tratado ese título, sin nada más. No es la política, es política, en el artículo. Tratado de política. Por eso hablamos del álbum de política, no es la política. Como usualmente se puede decir, ah, la política de Aristóteles. No, eso es equivocado, no es la política, es política nada más. Pero bueno, Aristóteles efectivamente usa la palabra política. Y la palabra polis también la usa Sócrates Platón, pero política no sabemos si fue Aristóteles el primero que la usó, pero ahí quedó. Y yo también al principio pensaba que política, o el tratado de política se refería a la polis, ¿no? Ah, pues este llama política porque se refiere a la polis, pero ya considerando todo el tratado y sus 8 libros, pues aquí nada más estamos viendo el libro tercero, más bien política de Aristóteles se refiere más a la politeia que a la polis. Bueno, vamos a leer. ¿Qué les parece? Dice, para el estudio de las formas de gobierno, yo le voy a ir cambiando un poquito la traducción porque forma y tipo es lo mismo, ¿no? Pero vamos a manejar nosotros la palabra forma. Para el estudio de las formas de gobierno y de la naturaleza y características de las diversas formas de constitución, ¿no? Porque es lo mismo gobierno que constitución. Es decir, quiere decir que hay varias formas de gobierno, ya lo está admitiendo. Y que cada forma de constitución tiene su propia naturaleza y características. Por eso lo está diciendo, diversas formas de constitución, diversas formas de gobierno. Para estudiar las formas de gobierno, entonces eso es lo que va a hacer el tratado de política. Va a estudiar las formas de gobierno, las formas de constitución, las formas de politeia. Por eso yo les decía, se refiere más bien a la politeia. Bueno, para el estudio de las formas de gobierno o constitución, casi la primera cuestión que hay que considerar respecto del Estado es la de saber cuál es exactamente la naturaleza esencial del Estado. Es decir, ¿qué es el Estado? Su naturaleza esencial.
Porque la esencia es la sustancia, es el ser. Sustancia es ser. O sea, el estado como sustantivo. En la actualidad, dice Aristóteles, esta es una cuestión objeto de discusiones. Algunos hablan de un acto público. ¿Qué es un acto público? Es una acción del Estado. Otros hablan de un acto público como una acción, no como una acción del Estado. No, un acto público no es una acción del Estado, como dicen ellos. Es una acción de la oligarquía o de la tiranía. Porque la oligarquía y la tiranía son dos de esas diversas formas de gobierno o constitución. Entonces, ¿qué es un acto público? ¿Un acto de la polis o un acto de la politeia? ¿Qué es un acto público? ¿Un acto de la polis o un acto de la politeia? Y luego dice aquí, y vemos que la actividad de los hombres de Estado y los legisladores está enteramente relacionado con un Estado como su objeto, ¿sí? Los hombres de Estado y los legisladores se refieren a un Estado. Y aquí viene ya la primera definición, el primer recorte, constitución, politeia. Y aquí viene la relación de los dos conceptos. La constitución es una forma de organización de los... Ay, ay, ay. Constitución es una forma de organización de los habitantes de un Estado. Aquí viene la relación entre estos dos conceptos. Miren, el Estado es la comunidad. ¿Qué es la polis? ¿Qué es el Estado? Pues es una asociación de hombres, una asociación de personas. Una asociación que están unos con otros en acción común, es decir, que están unos con otros relacionados. Entonces es la organización de un Estado, la Constitución. Porque vamos a decir que ustedes como grupo, son ustedes como 12 personas. Suponer que ustedes 12 alumnos son un Estado. Sí, estar juntos, eso los hace existir, ¿no? Tienen que tener una forma de organización, un orden. Entonces la polis, el Estado, son los hombres, es la asociación humana. Y la politeia es el orden. Porque estar juntos unos con otros, ¿qué? ¿Cada quien va a hacer lo que quiera? No. Hay algo que los tiene que poner en orden, que los tiene que organizar. Por eso yo más bien diría que la Constitución es el orden de un Estado. Y así lo vamos a poner en, en el apunte de la clase. Es el orden de un Estado. Y quisiera subrayar orden. Vean la gran diferencia de lo que entendemos ahora como Estado. El Estado pensamos que es como el gobierno, el aparato. Cuando se habla de aparato de Estado, golpe de Estado, crimen de Estado, o cuando mataron a los estudiantes de Ayotzinapa y decían, fue el Estado. No, el Estado pues, son los mismos hombres. Entonces tenemos que trasladarnos a Grecia y entender qué es la palabra Estado. Porque son los hombres. Sí, pero estar unos con otros ya van a caminar. No, hay un factor, un elemento que los tiene que ordenar, que los tiene que organizar. Esa es la politeia, su estructura, su organización,
su constitución. Constitución quiere decir cómo están conformados, cómo están configurados. Ese es el orden. Y orden quiere decir ordenar. Y ordenar es dar órdenes. Y dar órdenes es mandar. Entonces hay algo que tiene que mandar a la comunidad, que los tiene que dirigir, que los ordenar a todos. Pongan ustedes que son 100 hombres, 1000 hombres o 1 millón de hombres, quienes son los integrantes del Estado, ¿sí? ¿Estar unos con otros? No. Hay un factor que los tiene que ordenar, que les tiene que dar órdenes, que los tiene que mandar, que los tiene que dirigir. Ahora, esa estructura con que se dirige la comunidad, esa es la politeia. Por eso se dice, es el orden de un Estado. Pero vamos a ponerlo también como dice en el texto, no importa que se repita el recorte, porque en el apunte corregimos también un poco la traducción. Es la forma de organización o de ordenamiento de los integrantes de un Estado. Esa es la politeia. ¿Qué les parece si con tinta azul o verde, déjame ver qué color sería? No, un color azul. No sé si se distingue el azul. Creo que está lloviendo. Me va a asomar. Oigo, oigo lluvia, déjenme ver. No, no, para nada, no hay lluvia. Está la luna en su esplendor, como luna llena, muy bonita. Bueno, es la forma de organización o de ordenamiento de los integrantes de un Estado. Y vamos a seguir leyendo. Yo espero que quede comprendido esto de qué es la Constitución. ¿Ven? Entonces, no quítense esa idea que no, que eso no es un, es la Carta Magna con varios artículos. No. Seguimos leyendo. Entonces vean cómo van correlacionados los dos conceptos, polis y politeia. Y luego dice, ahora bien, un Estado es un todo compuesto, un todo que se compone de varias partes. Es decir, el Estado es el todo, ¿y cuáles son sus partes? Pues los integrantes, los habitantes o los hombres que están dentro de ese Estado. Por lo cual, a esas partes, el nombre correcto sería particulares. El Estado es el todo, los particulares son cada uno de sus integrantes. Por eso vemos, ¿no? Cómo son la lengua, ¿no?
Ya les había comentado el semestre pasado, ¿no? Que lo que para los griegos la palabra polis, en la antigua Roma, en latín la polis se le llama civitas, que en castellano sería ciudad. Por eso algunos traducen polis como ciudad, estado o ciudad, ¿no? Y entonces las civitas, que es la ciudad, de ahí deriva la palabra ciudadano, ¿no? El que es el todo es las civitas y las partes de las civitas son los ciudadanos. Y creo que ahí quedó muy claro en latín, pero en griego no quedó claro. Ahora, lo que es para la antigua Roma civitas, ya lo había comentado 2 que 3 veces el semestre pasado, no es, o que civitas se traduciría como ciudad, no es lo que hoy entendemos como ciudad, ¿no? Civitas es la polis, o sea, civitas ciudad es la polis, civitas ciudad, ciudad es la comunidad. La ciudad son los ciudadanos que forman esa comunidad. Y lo que ahora entendemos como ciudad o civitas, los romanos le llamaban urbe. Pero así está un poquito confuso la cuestión de la lengua, pero eso quiere decir, eh, lo importante es que quede claro que se entiende por politeia, que es polis. ¿Y qué es polis? Es evidente, dice aquí, que en primer lugar hemos de investigar cuál es la naturaleza de un ciudadano. Sí, si el todo es la civitas, la polis, la parte de ese todo pues son los ciudadanos, el ciudadano, como dice el integrante o el habitante de ese estado. Un estado, en efecto, es una asociación de ciudadanos. Y esto es lo que vamos a poner. Es una asociación de ciudadanos. Y nosotros añadiríamos, porque en el apunte también podemos poner un agregado, no estrictamente en la palabra de Aristóteles. Es la comunidad humana. Es la comunidad humana. El Estado. Por eso Estado, lo que se traduce, la polis, es lo que hoy le llamamos sociedad. No es que la palabra sociedad es una de las palabras feas, ya les había yo dicho. Hay que erradicar 3 palabras. El día que purifiquemos y que volvamos a enriquecer la lengua castellana, tendremos que erradicar 3 palabras feas. Esas 3 palabras son sociedad, individuo y la palabra poder, ¿no? Porque el nombre correcto no es particular, no es este individuo, es ciudadano. Y el ciudadano es el particular. Y aquí lo vamos a poner para que son los particulares. Y vuelvo al latín, ¿no? Civitas, ciudadanos. Civitas es el todo. Las partes son los ciudadanos, los particulares. Que nosotros deberíamos de usar, erradicar la palabra individuo y usar la palabra particular, los particulares. Esto lo ponemos como dijimos, es que no se distingue el azul aquí, déjenme ver.
creo que aquí. Se distingue un poco más el azul. Bueno, este es, después del recorte va el apunte. El apunte es esto es lo que se va a poner en el álbum. Pero yo voy a revisar y me van a mandar por correo sus 2, 3, 4 hojas de apuntes de esta clase. Como les dije hace rato, antes del sábado 27 de enero. Es la comunidad humana. Entonces, es el todo, es el Estado, es la comunidad y las partes de ese todo, pues son los ciudadanos, los particulares. Bueno, entonces, ¿qué es ciudadanía? Por eso les decía, bueno, van relacionados los conceptos. Uno nos lleva a otro. Y aquí nos va a decir, en esta parte, nos brincamos hasta acá. Un simple y puro ciudadano, déjenme centrar un poquito más. Un simple y puro ciudadano se define no por otra cosa, sino por el derecho de participar en las funciones de gobierno, funciones judiciales y en el cargo. Pero aquí nos está confundiendo una mala traducción en el concepto de funciones de gobierno y en el concepto de cargos. Pero hay que distinguirlos. Hay una ligera distinción entre funciones de gobierno y cargos. Entonces, esa es la ciudadanía, ¿sí? Eres ciudadano, eres parte de ese Estado, pero tienes el derecho de participar en las funciones de gobierno. Así se entiende la ciudadanía. Y este concepto es importante. Déjenme anotar primero, ciudadanía, derecho de participar en las funciones de gobierno. Como dice ahí, una mala traducción, ¿no? En las funciones judiciales y en el cargo. Este derecho de participar. Es importante este concepto porque determinar quiénes de los integrantes, de los que forman parte de la comunidad del Estado, no todos, o pueden todos o no todos, participar en las funciones de gobierno, y eso nos va a hacer que distingamos a las formas de gobierno o de constitución. Ciudadanía se le da a cierto sector o solamente a cierto sector este derecho, eso nos va a dar una forma de gobierno o de constitución. Si en otro estado se le da el derecho, este derecho a otro sector o a otra forma de sector de los hombres que forman parte de ese estado, pues eso nos va a distinguir a otra forma de gobierno. El derecho de participar en las funciones de gobierno. Por eso hay diversas formas de gobierno, diversas formas de constitución. Y fíjese que en la modernidad, pues, este concepto de ciudadanía se aplica también, ¿no? Como ya les comentaba, la clase pasada, ¿no? O no sé si les comenté, pero en México, en el siglo XIX, eh, el derecho de participar estaba manejado por el dinero. Ah, ¿quieres ser diputado? Necesitas, se los voy a dar un ejemplo, porque en mi grupo de historia de México ya estoy viendo las constituciones del siglo XIX, eso sí, las constituciones modernas,
Ya en el concepto sí de un texto con artículos, aquí sí se entiende constitución de ese modo, en el México en el siglo XIX y más en los primeros años de independencia, se requería, ¿no? Cierta cantidad de riqueza para ser diputado, para ser senador una cantidad de riqueza mayor y mayor para ser gobernador, mayor para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia y todavía una cantidad mayor para ser presidente de la República. Entonces, el que no tenía esa cantidad de riqueza, pues no tenía el derecho de participar en las funciones de gobierno. Entonces, este es el concepto de ciudadanía. Ahora, las funciones de gobierno, aquí no están, bueno, están, no, ya nos las he empezado a decir, son las funciones judiciales y en el cargo, funciones judiciales y en el cargo. Vamos a mover un poquito para abajo. Y dice aquí, ya nos adelantó de que son funciones judiciales y el cargo. Dice, no hay ningún nombre genérico que incluya a las funciones judiciales, es decir, a los miembros de un jurado y a los miembros de la asamblea, que es una función deliberativa y que se aplique con propiedad a ambos, con el fin de distinguirlo, pues, de los otros. Llamemos al conjunto de las dos funciones de gobierno, cargo sin límites. Las dos funciones. Porque las funciones de gobierno son dos. En la teoría de Aristóteles, en este tratado de política, se distinguen y son dos las funciones de gobierno. Pero antes de decir cuáles son esas dos, pues son esos. Eso aquí va relacionado, todo va relacionado, ciudadanía, pues con la constitución. Y las funciones de gobierno van relacionadas con lo que decíamos de la definición de constitución, es el orden de un Estado. ¿Quién va a hacer ese orden? Las funciones de gobierno. Función hoy. De dar orden para que lo relacionamos con el concepto de la politeia, ¿no? la, la función de dar orden al Estado, es decir, dar órdenes. Y dar órdenes quiere decir mandar. Y el correlativo de mandar es obedecer. ¿Quién va a mandar? La politeia, las funciones. ¿Quién va a obedecer? Pues los demás integrantes del Estado. Es decir, dirigir. Esas son las funciones de gobierno y hay dos tipos de funciones. Aristóteles distingue dos funciones de gobierno. Una, las funciones deliberativas y las funciones judiciales. Las funciones judiciales ya las habíamos visto en el libro tercero, la función de juzgar, la función de ser juez, la función
de ser un tribunal y de dictar sentencias. Porque como los hombres se asocian unos con otros, tienen que llegar a arreglos, contratos, o en la cuestión penal, victimario y víctima. Entonces, ¿quién tiene que poner orden? Esta función judicial. ¿Cuáles son las funciones deliberativas? Pues ya habíamos hablado un poquito de la palabra deliberar cuando hablábamos de la unión varón-hembra, ¿no? No es por un propósito deliberado, y yo les decía, es por naturaleza. Propósito deliberado quiere decir que es por voluntad. La deliberación es un acto de la voluntad. Y deliberar quiere decir escoger, elegir. Entonces, al dirigir a la comunidad, al Estado, quienes ejercen las funciones deliberativas tienen que elegir, decidir en dos o tres opciones, dos o tres caminos. Deliberar es como en el caso de escoger. O hago la guerra o acuerdo la paz. Hay que deliberar. ¿Qué escoges? ¿Cuál de las dos? Otra deliberación es, ¿subo impuestos o bajo impuestos? Tengo que escoger. ¿Qué tanto subo? ¿Mucho o poco? Impuestos. Tengo que deliberar. ¿Qué tanto bajo impuestos? ¿Mucho o poco? Bueno, tengo que deliberar. Es como decidir, como un concepto muy moderno, no toma de decisiones, que es una palabra horrible, ¿no? Decidir, escoger, elegir. Al dirigir, al dar órdenes, ¿no? Tengo que decir por qué camino voy a conducir al Estado, a la comunidad. Esas son las funciones deliberativas y son varias. No solamente sobre la guerra, no solamente sobre las cuestiones fiscales y las finanzas, hay muchos aspectos que tienen que ver con los intereses colectivos. Y esas son las funciones deliberativas que están en manos, como se dice aquí, bueno, puede ser una asamblea, puede ser un consejo. Las funciones judiciales, ¿no? Y bueno, eso lo vamos a ver ahorita en el siguiente punto. Vamos a colorear esto de azul. Entonces, esto, aunque sea cortito, es lo que va en el álbum. Y en el cuaderno de apuntes, pues todo lo que estoy diciendo de más. Como les decía, no solamente lo que está en el pizarrón, también lo que digo verbalmente, aunque no lo pongan. Este es el pizarrón. Y el punto 12, cargos. Pues volvemos un poquito al texto, ¿no? Con el fin de distinguir, ya vemos a los otros de las dos funciones, cargo. ¿Qué es el cargo? Pues va muy relacionado con las funciones. Simplemente es como la formalización, como la institucionalización de esas funciones. Déjenme acá para que tratar de explicarles, ¿no? Voy a pasar para acá el punto 11 porque van muy relacionados. Casi podrían ser lo mismo. Y de hecho en la traducción se confunde, ¿no? Las funciones son los cargos. Sí, pues casi. Es lo mismo cargos que funciones, pues casi. Pero no, ¿no? Cargos son el espacio o espacios en que se instituyen o asignan, cualquiera de los dos verbos, determinadas funciones de gobierno. Es decir, cada cargo tiene un nombre. ¿Cómo le vas a llamar a tu cargo? El estratego. ¿Cómo le vas a llamar? El eforado. ¿Cómo le vas a llamar al cargo? Congreso. ¿Cómo le vas a llamar al cargo? Consejo del Areópago. Bueno, hay distintos cargos. Y los cargos pueden ser desempeñados por una persona
o por una colectividad o pluralidad de personas. Un cargo, como se dice, se instituyen o asignan determinadas funciones de gobierno. A un cargo determinado le puede decir, tú tienes estas funciones, o nada más tienes una función, o tienes 3 funciones de gobierno. Este cargo se llama estrategos y tiene la función militar de decidir sobre la guerra y la paz. Otro cargo puede ser el eforado. Bueno, pueden tener distintos nombres, como les digo. En sí los cargos podríamos decir que simbólicamente son de 3 formas. Hoy, en la denominación de nosotros, ¿no? Es trono, cuando es una persona. Consejo, cuando son pocas personas. Y asamblea, ¿no? Cuando son una multitud de personas. El trono, ¿qué funciones tiene? Pues cada constitución va a decir, tienes esta función, tienes esta función, tienes esta función. El consejo, ¿qué funciones va a tener? Pues eso lo va a determinar la constitución. La constitución, tienes esta función, tienes esta función, o tienes esta función, o una función nada más. La asamblea, también igualmente, ¿no? Tiene esta función, tiene esta función y tiene esta función, sean deliberativas, sean judiciales. Esto ha existido en todos los estados. Esto es muy importante, considerar estos 5 puntos para que cuando veamos la ciencia política hagamos una crítica destructiva contra la ciencia política moderna. ¿Cómo nos ha engañado? Hay cargos que tienen nada más funciones judiciales, hay cargos que nada más tienen funciones deliberativas, hay cargos que tienen funciones judiciales y funciones deliberativas. Así es como van relacionadas todas estos conceptos en Política de Aristóteles. Y vuelvo a repetir, ¿no? Tengamos la consideración de que las palabras, los contenidos son muy diferentes a los que entendemos hoy. Entonces, esto es lo que va en el álbum, y en el apunte que me van a mandar el álbum, pues lo revisaré hasta que terminemos el último punto, que creo que es el 22. Y el apunte de la clase pues ya abarca esto y todo lo que dije verbalmente y que no quedó anotado aquí. El apunte de la clase 2 se enviará al correo de Ciencias Políticas Digital. Así va todo junto, sin acentos. Y todo junto, como si fuera solo una palabra. Es Ciencias Políticas Digital @ hotmail, no, ¿sí es Hotmail? Sí. Hotmail.com. Va a tardar.
sábado 27 dijimos, a las 23 horas. Vale, entonces, pues como yo les comentaba, yo me voy a salir del plantel como a las 4:10, 4:15, porque tengo mi cita a las 4:40 ahí en el hospital 1 de octubre, hoy jueves, y el martes también es muy probable que no venga ni el jueves, pero igualmente será grabada la clase y así avanzaremos. Pero están pendientes y tómenlo en serio, ¿eh? A la clase en teletrabajo como la clase 2. Gracias. Chao.